Con todos los grupos prácticamente voy igual. Vale, bueno, muchas gracias, maestra. Muchas No, gracias, de nada. maestra. Ya les pregunté a ustedes, ¿verdad? Si Diego estaba aquí en su grupo. Sí preguntó, maestra, y al menos que yo sepa, no es en este grupo. ¿Qué Diego? Ajá, ¿qué Diego? Ay, González Domínguez, no me acuerdo, pero es que no lo quiero decir así, pero pues así es. Al chico que le amputaron un pie. Sí, sí lo conozco, Es, pero no va aquí, es de creo. Bolira, ¿no? Pero sí creo que sí Ah, no va en este grupo. Mm. Es que, bueno, creo que no cometo ninguna indiscreción al comentar esto. Lo que pasa es que Diego, que de hecho es algo, yo creo que está bueno que lo sepan. Diego tiene una peculiaridad, además de su pie, está perdiendo el oído. Entonces, pues hay que hacer ciertas dinámicas y trabajar un poquito diferente con él. Porque, por ejemplo, para mí es muy fácil, pensando en los que no tenemos muy buen internet, no prender la cámara para no afectar tanto el ancho de banda. Pero, por ejemplo, él sí necesita como ver el movimiento de los labios para pues, poder saber o por lo menos para activar los subtítulos para que pues no se aísle. Entonces, por eso porque ya, o sea, pregunto en todos los grupos y creo que nadie lo ubica o a lo mejor porque tampoco no digo como esa particularidad, es que creo que sí se apellida Gutiérrez. No sé si es de baja y por eso nadie me sabe decir, o de plano, él prefirió ya como estudiar por su cuenta, aislarse y ya no entrar a clases, no sé. Por eso tanta preocupación, porque ya les he preguntado a todos los grupos y todos me dicen que no. Pero bueno. Muestra, Mande. siento que va a estar en el 44 o en el 41, porque normalmente con los chavos de esos grupos son con los que se llevan. Lo voy a buscar. Es que ya les pregunté. De hecho, a ver, ¿cuándo le pregunté a los del 44? Ayer les pregunté a los del 44 y el lunes les pregunté a los del 41. Y sé que sí está conmigo porque un día fue al laboratorio. Entonces, por eso. Pero No, bueno, entonces no sabría. espero encontrarlo. Ahora sí voy a estar como Dana Paola buscando a Pablo. Yo voy a estar buscando a Diego. Pero bueno, continuemos. Con el segundo ejercicio que hicimos de superposición, ¿ya les quedó un poco más claro el tema? De mi parte sí, maestra. De Ok. mi parte también. Bueno, vamos a trabajar con esas cosas raras que dicen que no habían visto ni habían escuchado, que es el teorema de Thevenin. Entonces, teorema de Thevenin. A ver, déjenme abrir acá. ¿Qué nos dice el teorema de Thevenin y bueno, posteriormente vamos a ver el de Norton? Nos dice, tú puedes tener ¿qué dice el teorema de Thevenin? Dice, tú puedes tener un circuito el que tú quieras y de ese circuito que tú quieras podemos reducirlo a una fuente de voltaje en serie con una resistencia.
¿Para qué o cuándo se usa el teorema de Thevenin? No estoy proyectando nada, ¿eh? Es que estoy buscando acá. Ejercicio. Dice, tú puedes reducir este circuito a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. A este voltaje que encuentres le vamos a llamar voltaje de Thevenin y a esta resistencia que encuentres le vamos a llamar resistencia de Thevenin. Entonces dice, cualquier cosa que tú tengas la puedes disminuir en una red mucho más simple, que es una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Y luego llega el señor Norton y dice, bueno, recordando el principio de transformación de fuentes en el que yo puedo pasar de una fuente de voltaje en serie con una resistencia a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, pues entonces voy a decir que yo también puedo obtener mi circuito equivalente. Y a este se le llamó teorema de Norton. Entonces, por ejemplo, es algo similar a cuando ustedes quieren cargar su celular o conectar su consola de videojuegos o quieren ver la televisión o cualquier cosa que quieran ustedes conectar. Realmente a ustedes no les preocupa y en general a nadie nos importa cómo es que Comisión Federal de Electricidad hace para que la energía llegue a nuestra casa. No nos interesa, lo único que nos importa es que el enchufe en donde yo voy a conectar mi celular haya voltaje para que mi celular se cargue, o haya voltaje o haya corriente para que mi consola funcione. Entonces, es algo similar. No nos importa qué hay acá, lo único que me importa es que haya el voltaje suficiente para conectar o cargar o alimentar o lo que sea, o que funcione mi equipo, o la corriente suficiente para que este funcione. Así como en el principio de superposición los dividíamos en dos casos, este no tiene acento, lo dividíamos en dos casos, los teoremas de Thevenin y Norton se dividen en tres casos. ¿Cuál creen ustedes que es el caso 1? Puede ser como los anteriores, que sea solamente fuentes independientes. Solo fuentes independientes. ¿Cuál podría ser un caso 2? Lo contrario, pues, fuentes dependientes. Solo fuentes dependientes. Solo fuentes dependientes. ¿Y cuál podría ser el caso 3? Dependientes e independientes. Ok, exactamente. Fuentes dependientes e independientes. Muy bien. Ok. Como siempre, vamos a empezar por el caso más sencillo, que es el caso 1, en el que nosotros tenemos un circuito que es puramente con fuentes independientes. ¿Ok? Pues imaginen que nosotros tenemos esto. Entonces vamos a analizar el caso 1.
Entonces, ¿cuáles son los pasos para resolver el caso 1? Tenemos aquí el paso 1. Paso 1 sería calcular la resistencia de Thevenin. O la resistencia RTH. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden, yo siempre les he dicho, nunca podemos medir ni calcular resistencias mientras hay fuentes conectadas, porque hay una interferencia de la fuente. Entonces, si yo quiero calcular o medir una resistencia, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues quitar las fuentes. Si son de voltaje, ¿por qué se cambian? Muy bien, por cortocircuitos. Si son de corriente, por circuitos abiertos. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros este circuito. Ah, no es cierto. Me brinqué un paso. Este sería mi paso 2. No nos afecta, se los prometo que no. ¿Cuál es el paso 1? El paso 1 es quitar RL. Paso número 1, quitar RL. Paso número 2, calcular RTH. Para esto vamos a quitar las fuentes y si son de voltaje por cortocircuitos, si son de corrientes por circuitos abiertos. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Entonces, paso número 1. Entonces, el circuito que nos quedaría sería algo así. ¿Están de acuerdo? Ahora, algo muy importante, de verdad es muy importante y luego se les pasa y por eso a veces cometen errores muy básicos en el examen. La resistencia se debe de calcular con respecto a los nodos en los que estaba conectada RL. Entonces, esto es muy importante, no pierdan esos nodos de referencia. Este nodo le voy a llamar nodo A y a este le voy a llamar nodo B. Vamos a cambiarlas de color para que ya. Nodo A y nodo B. Ahora, si consideramos estos puntos o a partir de estos puntos calcular la resistencia equivalente,
¿cómo sería o qué valor tendría RTH? Nada más se sumaría la resistencia de 3 y 6, ¿no? Porque la resistencia de 7 ya no se tomaría en cuenta, ¿o sí? Bueno, ¿le pueden decir a su compañero que debido a que ya pasaron los 20 minutos no lo puedo dejar entrar? Ok. Bueno, a ver, ¿están de acuerdo lo que dijo su compañero? ¿Sumaríamos la resistencia 3 con 6 y no tomamos en cuenta la resistencia de 7? No. Ok, ya tenemos a alguien que dice que no. Es que como está, o sea, no tiene ninguna conexión, está al aire, por así decirlo, como usted ha dicho, pues por ahí no pasa la corriente o algo así. Ah, bueno, Entonces, eso es cierto. La corriente pasa por ahí. Pero, ahora lo que quiero hacer es calcular la resistencia. Aquí a veces donde se confunden un poco, porque de repente vemos circuitos y decimos, ah, no es que aquí esta resistencia no la contamos y aquí sí. Ajá. Entonces, aquí la resistencia de 7 sí la tengo que contar. ¿Por qué? Porque aunque efectivamente, como dice, la resistencia de 7 está en una malla que está abierta. Aquí hay algo muy importante, que es lo que les acabo de comentar. La resistencia se tiene que medir con respecto a estos dos puntos. Entonces, mire, voy a hacer una pequeña modificación. ¿Es lo mismo? Bueno, es casi lo mismo. No, sí es lo mismo, nada más que lo voy a dibujar diferente. Profesora, Ande. disculpe que le interrumpe, pero mi compañera, la que mandó solicitud, me comentó que estaba teniendo problemas con su computadora y por eso entró tarde, que si le podría dar chance o le aviso que no. Mire, la verdad no sabría qué hacer en esta situación, porque, o sea, yo puedo entender que tengan problemas con sus computadoras, porque la mía también los tiene, pero eso abre de alguna manera también el punto de que en otra ocasión, cuando otro de sus compañeros me diga lo mismo, o cuándo sí lo podría dejar entrar y cuándo no. Yo lo dejo ahora sí que a su consideración. Lo que ustedes digan, se hace. como usted vea, maestra, o sea, usted tiene No. el voto decisivo. No, porque yo después no quiero, por eso les dejo la decisión a ustedes, porque yo después no quiero que digan, ay, es que la vez pasada sí dejó pasar, no sé qué. Entonces, ustedes decidan. Pues por mí no hay problema, no sé mis compañeros. Como dicen por ahí, que sea la primera o última. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, por mí tampoco hay problema. ¿Y no van a usar después esto en mi contra? No, yo no. Bueno, por lo menos yo no. No, yo tampoco. Yo tampoco, maestra. Ok. Listo. Bueno, a ver. Lo que hice, nada más al final de cuentas, estas son como las patitas de las resistencias, entonces solo la hice más cortita. Y recuerden, la resistencia de Thevenin me dice que la tengo que calcular con respecto a los puntos A y B. Entonces, no sé si el que haya cambiado un poquito el dibujo cambie su percepción de por qué si en este caso en particular no podemos generalizar y decir que siempre las vamos a considerar, no. En este caso en particular,
No sé si el que haya cambiado el dibujo les hace, les hace cambiar la opinión de por qué aquí la de 7 sí se cuenta. Si no lo pueden ver, lo explico. Si lo puede explicar, maestra, Sí, por favor. Ok. por favor. Entonces, ¿qué nos dice la resistencia de Thevenin? La resistencia se va a medir con respecto a los puntos A y B. Es decir, yo voy a tener mi multímetro y una punta la voy a poner en el punto, en donde está mi nodo A, y la otra punta la voy a estar poner en el nodo B. La pregunta aquí sería, ¿el multímetro tomaría en cuenta la de 7? Sí, sí lo tomaría en cuenta. Ajá, porque de hecho ahí está la punta del multímetro. ¿Cuándo no la tendríamos que contar? Por ejemplo, vamos a suponer, a ver, vamos a suponer que ahora A y B no están ahí. Y vamos a suponer ahora, por un instante, solo por un instante, ahorita, no les estoy proyectando nada, ¿eh? Es que lo tengo que modificar en Paint y luego lo paso a OneNote. Ahora, supongamos por un momento que lo que tengo es este circuito. Y ahora me piden que mida la resistencia con respecto a los puntos A y B. La pregunta sería, ¿ahí tendría que tomar en cuenta la resistencia de 7? No, bueno, no lo calcularía el multímetro. Exactamente, no la va a calcular porque aquí sí vamos a ver por qué no. Cuando yo tengo este circuito abierto, vamos a verlo así. Yo tengo este circuito abierto. Un circuito abierto es equivalente a una resistencia que tiende hacia el infinito. ¿Estamos totalmente de acuerdo? Ok. Entonces, esta resistencia que tiende hacia el infinito, que es el circuito abierto, está en serie con la de 7. ¿Cuál sería la resistencia equivalente de estas dos? Sería infinito, ¿no? Sería infinito, porque 7 más infinito, pues es infinito. Entonces, ¿cuál sería la resistencia equivalente de este? Pues sería el equivalente a que la de 7 no estuviera y solo estuviera el circuito abierto. Entonces, sí, la resistencia, por eso les digo, es algo muy, muy importante, de verdad. O sea, si pudiera ponerle LEDs a mi pantalla, le pondría LEDs aquí donde dice, con respecto a los nodos en los que estaba conectado RL. ¿Por qué? Porque los nodos son muy importantes. No es, aquí ya nosotros lo vimos, la resistencia equivalente no es igual si mido con respecto a estos puntos A y B, que están aquí a la derecha, que cuando mido la resistencia con respecto a los mismos puntos A y B, pero los coloco del lado izquierdo. Ajá. Si ven cómo cambia la situación. Sí, maestra. ¿Okay? Bueno, ahora sí queda claro por qué si toma en cuenta la de 7. ¿O todavía no? De mi parte ya me quedó bien claro. Ok, bueno. Entonces vamos a ver. Paso número 1, quitar RL. Paso número 2, calcular la resistencia de Thevenin con respecto a los puntos A y B. ¿Cómo quedaría la resistencia de Thevenin? 2.4375. 2.4375. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo sería? Sería 3,6 está en paralelo. ¿Sí lo alcanzan a ver?
Maestra, pero no sería de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, no. Recuerde, generalmente la resistencia se toma del lado más alejado. Ah, ok. ¿Por qué? A ver, vamos a verlo. Vamos a analizarlo en este momento. Si yo tomo en cuenta ajá, y empiezo a reducir desde este punto, desde la derecha, ¿cómo diría o cómo la reduzco? Primero la de 7 con la de 6 están en serie. ¿Están de acuerdo todos? Sí, no, quién sabe. Mm, lo mismo, por Que favor. la de 7 con la de 6 están en serie. Si empiezo a analizar el circuito del lado derecho. Ok, ya tengo, ajá, en este. Es el mismo. Ajá. ¿Están de acuerdo? Ya llevo 2 votos que sí. ¿Alguien más que apoye a sus compañeros o que alguien que diga que no es cierto? Y considero que también está en serio. Ya van 3 votos. ¿Alguien más? Si esto fuera una democracia, tendríamos que decir que las resistencias de 7 y la de 6 están en serie. Pero nosotros somos hombres y mujeres de ciencia y vamos a probar. ¿Cuál es la característica de las resistencias o de los elementos que están en serie? ¿Qué pasa con su voltaje y su corriente? Al revés. Cuando están en serie, la corriente es la misma y el voltaje es diferente. Vamos a dibujar aquí una corriente. Aquí va la corriente. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a hacer la corriente? Se va a dividir en dos. Se va a dividir. Una parte de la corriente se va a ir para acá y otra parte de la corriente se va a ir para acá. ¿Ok? Regresemos el tiempo atrás unos segundos. Ustedes, y vuelvo a preguntar, ¿ustedes dirían que la resistencia de 6 y la resistencia de 7 están en serie? Yo diría que no. Bueno, checando lo de la corriente, o sea, como dijimos que la corriente es constante cuando el circuito está en serie, si la corriente ya se está dividiendo, o sea, yo siento que no, pero no sé si me explico. Ajá. Ya no es la misma la resistencia que pasa por la de 7 que la resistencia, que la corriente que pasa por la de 6. Entonces no es la misma, no están en serie. Si lo vemos, no lo vemos. Sí, maestra. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo estarían conectadas? En paralelo. Tampoco. Ahí sí. Ajá.
O sea, primero tengo que resolver estas y cuando a estas dos las vuelva una sola, ahora sí ya puedo ver cómo están conectadas con la de 7. Por eso tengo que empezar de este lado. Ahora dicen, no, están en paralelo. ¿Cuál es una de las características para que estén en paralelo? ¿Cómo o en dónde tienen que estar conectadas? En los mismos nodos. En los mismos nodos. La resistencia de 7 está conectada al nodo A y a un nodo que puedo llamar nodo C. La resistencia de 6 está conectada del nodo C al nodo B. Entonces, nuevamente regresemos el tiempo atrás. Esto no pasó. Y les pregunto, ¿la resistencia de 7 y la resistencia de 6 están en paralelo? No. Efectivamente, no están en paralelo. Entonces, tienen otra conexión. ¿Cuál es la manera más fácil de resolverlo? Pues bueno, si ya vi que no se pudo empezando por la derecha, pues entonces por eso generalmente siempre se empieza por el lado más alejado de los nodos donde tengo que medir. Ahora sí, ¿cómo están conectadas la de 3 y la de 6? Paralelo. Paralelo. Este es el nodo C, esto es B, esto también es B, esto también es B, porque no hay nada conectado, eso también es B. La resistencia de 3 está conectada del nodo C al nodo B y la resistencia 6 también está conectada del nodo C al nodo B, por lo tanto están en paralelo. ¿Cuánto me da el paralelo de 3 con 9? 2. 2. Entonces aquí diría de la resistencia de 3 en paralelo con la resistencia de 6. Ok. Una vez que reduje esto y que me quedó una sola, ahora sí, esa resistencia equivalente de 3 con 6, ¿cómo quedó con la resistencia de 7? Ahí sí ya quedaría en serie. Ahí ya quedaría en serie, entonces la tendría que sumar. Entonces, ¿cuál es mi resistencia equivalente? 9. 8, ¿no? Porque 3 en paralelo con 6 era 2. Ajá, pero es 7, ¿no? O sea, le sumamos 7. Sí, se suman Ah, 7, sí. maestra. Ah, es que yo le puse un 6. Tiene razón. 9. Muy bien. 9 ohms. Entonces ya hice el paso 1, paso 2. Paso 1, quitar resistencia de carga. Paso 2, calcular la resistencia de Thevenin. Vamos ahora con el paso 3. Es calcular el voltaje de Thevenin. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Debemos devolver todas las fuentes al circuito. Aquí les voy a poner una nota, de verdad, si tuviera LEDs o no LEDs. Si tuviera reflectores, aquí se los pondría. Ajá. Entonces voy a poner una nota súper, hiper importante. Ajá. Una vez que calculamos RTH, debemos olvidarla para siempre. Ajá. Les voy a decir por qué. Uno de los principales errores que cometen cuando están haciendo esta parte es que se quedan con la idea de que, en este caso en particular, que la resistencia de 3 y la de 6 están en paralelo. Y sí están en paralelo, pero ¿cuándo? ¿O bajo qué condiciones están en paralelo? Cuando no están las fuentes del circuito, ¿no? O sea,
Exactamente. Si yo quito la fuente de voltaje, ahí sí, la resistencia de 3 y la resistencia de 6 están en paralelo. Pero cuando yo regreso las fuentes al circuito, ay, no, así me la regreso. Pero cuando yo regreso las fuentes al circuito, en realidad no están en paralelo. Estuvieron en paralelo cuando quité la fuente, pero ya no lo están. Entonces, por eso les digo aquí, esta nota súper, hiper importantísima. Ajá. Bueno, con rojo, que el rojo dicen que es malo, pero... Ok, entonces ahora, ¿dónde tendría que calcular el voltaje de Thevenin? El voltaje de Thevenin, pues lo tengo que calcular donde estaban mis terminales. Es decir, en mi nodo A, en mi nodo B. ¿Ok? Ahora aquí, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para calcularlo? ¿Qué se les ocurre? ¿Siguen ahí o ya se quedaron callados o ya se fueron o qué pasó? Yo sí Yo ando, sigo pero aquí. no sé, maestra, la verdad. Igual ando, no se me ocurre nada todavía. Sí, tampoco. Es que si se supone que olvidamos la resistencia de Thevenin, no entiendo cómo calcular el voltaje de Thevenin. A ver, ¿dónde se mide el voltaje de Thevenin? ¿Dónde está? El En A y voltaje B. está aquí. ¿Mm? Ahí está mi VTH. A ver, digan lo que se les ocurra, a fin que ahorita no juzgamos, no es examen. Igual esto les puede ayudar a que si se equivocan, se van a acordar de que esto no lo pueden hacer en el examen. Podríamos calcular el voltaje de la resistencia 7 y de ahí poder calcular la resistencia de V8. ¿Ok? Esa es una opción. ¿Qué opinan los demás? ¿Les parece lógico, no lógico, fácil, difícil? Me hace sentido lo que dijo Adrián, pero, o sea, como que todavía no me lo puedo imaginar bien, entonces no.
estoy medianamente de acuerdo. Ok. ¿Otra sugerencia? ¿No? ¿No? Bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos. Me dicen, puedo calcular el voltaje de la resistencia 7. Esa no puede ser una opción. ¿Por qué? La resistencia de 7 está en serie con el corto. Eso sí lo vemos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora la pregunta es, ¿el voltaje en serie es igual? No, no es constante. Exactamente, no es igual. Entonces, si yo calculo el voltaje en la resistencia de 7, no necesariamente estoy calculando el voltaje que hay en el circuito abierto. Hay dos opciones para calcular. Bueno, hay más, pero hay dos opciones que son literalmente, bueno, son como más simples. Una, y vamos a hacer las dos para que vean que el resultado sale lo mismo. Uno es hacer un análisis por mallas. Lo mismo, esta va a ser corriente 1 y esta va a ser corriente 2. Ajá. Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación de la supermalla? Me quedaría menos 12 más el voltaje en la resistencia de 3 más el voltaje en la resistencia de 7. ¿Qué no sería la de 6 nuestra? ¿O estamos usando No, una supermalla? la supermalla. Ah, ok. Va a ser voltaje de Thevenin. Y todo esto es igual a 0. Estoy cerrando la trayectoria. ¿Por qué sí la puedo cerrar o por qué sí la puedo cerrar aquí? Porque recuerden, en un circuito abierto no hay corriente, pero sí hay voltaje. Por eso se cambia por o se quita la resistencia y se deja un circuito abierto, porque ahí sí puede haber un voltaje. Voy a sacar la ecuación de mi otra malla. Serían menos 12 más el voltaje de la resistencia de 3 más el voltaje de la resistencia de 6. Y todo esto es igual a 0. ¿Están de acuerdo con las ecuaciones? Sí, maestra. Ok. A ver, ayúdenme a resolver en lo que yo pongo esto más bonito. Ayúdenme a resolver ese sistema de ecuaciones, que es muy sencillo.
¿Listo? ¿Cuánto les dio? Maestra, yo tengo conflictos mentales porque según yo tenemos tres incógnitas y nada más dos ecuaciones. A ver, ok. ¿Con esto cree que ya se puede o todavía no? Sí, según yo sí. Ok.
Profe, bueno, tengo una duda. Dígame. O sea, el voltaje de Thevenin no sé si estoy mal, ¿lo tomaríamos como infinita o no? No, no, no. No podría ser infinito por una sencilla razón. Recuerde, hay una frase que dice, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, no sería posible que aquí hubiera un voltaje infinito cuando la fuente es de 12. Ujú. Ok, gracias. Sí. Por esa simple y sencilla razón lo podemos descartar. Sí, Y vamos a ver, tiene sentido. ¿es lo que le da? Les voy a decir cuánto tienen que quedar y sirve que les escribo el método más rápido. El método más rápido para calcularlo es este. Ocho. Si les dio 8, todavía no lo han terminado. Sí, maestra. ¿Sí dio 8 o sí lo están terminando? Sí, maestra, me dio el 8. Ok. Ujú. Ahora, ¿por qué? ¿Qué hice aquí? ¿Identifican esta estructura? Es lo de los divisores de voltaje, ¿no? Ujú. ¿Por qué puedo, en lugar de hacer todo esto, donde voy a llegar al mismo resultado y me va a decir que el voltaje de Thevenin es 8? ¿Por qué puedo hacerlo así tan simple con un divisor de voltaje? ¿No?
Porque tenemos resistencias en serie. Por eso se puede hacer, según yo. Ujú. Sí, tengo resistencias en serie, pero ¿por qué sé que tengo resistencias en serie? Y bueno, este método no lo quise poner al principio porque a lo mejor se van a confundir. Porque para este circuito, en realidad la resistencia de 7 no cuenta. ¿Por qué no cuenta? Por eso también esta nota. Una vez que se calculó la resistencia de Thevenin, nos debemos de olvidar de lo que vimos, de lo que supusimos. ¿Por qué? Bien, vamos a resolver el circuito así. Esta resistencia que tiende hacia el infinito, quedamos que estaba en serie con la resistencia de 7. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Sí, maestra. Ok. Entonces, la resistencia equivalente de eso sería el cortocircuito. Déjenme ver. Por aquí. O sea, la resistencia equivalente de esto sería esto. ¿Sí? Ahora, quedaría, digamos que el circuito abierto es una resistencia que tiende hacia el infinito. Una resistencia muy, muy grande. Una resistencia de 6 en paralelo con una que tiende hacia el infinito, ¿cuánto sería? Si les cuesta trabajo verlo, vamos a ponerle valor. A ver, vamos a ver. Vamos a verlo como una resistencia muy grande. Supongamos, o bueno, supongan que esta resistencia vale 1.000.000. Supongan que esta vale una resistencia de 1.000.000. Hagan el paralelo de la resistencia de 6 con la de 1.000.000 y díganme cuánto da. $5.999 periódico. Ajá. Y si yo hago esta resistencia más grande todavía, ¿qué creen que pase? Va a ser 6. O sea, bueno, tiende a 6. Tiende a 6, exactamente. Recuerden, cuando yo tengo resistencias en paralelo, la resistencia equivalente siempre va a tender a ser más pequeña que la resistencia más chica. Entonces, ¿cuál es la resistencia más chica? La de 6. Entonces, en realidad, tener todo esto, ahora sí creo que es más fácil que vean, porque para este caso en particular y para este paso, olvidémonos de lo que ya pasó y que hace rato sí contamos a la de 7. En este caso, espero sí se vea por qué la resistencia de 7 no cuenta. Y en realidad es como si solo tuviera este circuito. ¿Sí? Sí, maestra. Ok. Ahora, hago el divisor de voltaje. ¿Por qué me importa la resistencia de 6? ¿Por qué no en la de 3? Porque es en la que está en la malla con el corto. Ajá. De hecho, si lo vemos aquí en esta ecuación, dice que el voltaje que hay en la resistencia de 6 más el voltaje que hay en la resistencia de 7 más el voltaje que hay en Thevenin tiene que ser igual a 0. Entonces, el voltaje que hay en 6 se va a repartir a esta malla. Por eso me importa el de 6. Ahora, ya calculé el voltaje de 6. Mi siguiente pregunta sería, ¿por qué yo digo que el voltaje de Thevenin
es el voltaje que hay en la resistencia de 6. Porque están en paralelo y en paralelo el voltaje es el mismo. Sí, va por ahí. O sea, sí, en resumidas cuentas, así es. Pero si nos regresamos a este circuito, ¿qué pasa con la de 7 ohms? Vamos a hacer un ejercicio. Hagan el divisor de voltaje de esta malla. ¿Qué tendrían que considerar para hacer el divisor de voltaje de esta malla? Pues considerar que el voltaje que hay aquí es 8 y que estos 8 volts se van a repartir en la resistencia de 7 y en la resistencia, bueno, en el circuito abierto, que es un infinito. Entonces van a hacer lo mismo. Van a considerar que esta resistencia es de 7, este voltaje es de 8 y este cortocircuito tiene una resistencia de 1.000.000. Es decir, 1 por 10 a la 6. Y díganme, hagan el divisor de voltaje y díganme qué voltaje cae en la de 7 y qué voltaje cae en la de 1.000.000. El voltaje en la resistencia de 1.000.000 me da 7.99 periódico. O sea, tiende a 8. Ajá. Y la de 7 prácticamente es 0. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Recuerden, ya lo habíamos visto y decíamos que cuando las resistencias están en serie, su voltaje es diferente y que el voltaje siempre se va a distribuir de manera proporcional. Es decir, entre más grande sea la resistencia, más va a ser la caída de voltaje. ¿Por qué? Nosotros podemos visualizar el voltaje como unos pequeños hombrecitos o mujercitas, como lo quieran ver, no nos vamos a meter con cuestiones de género, o dos pequeñas, una serie de entes que van empujando los electrones para producir una corriente, porque la corriente es el paso de los electrones. Entonces, ustedes imaginen al voltaje como esos pequeños entes que van empujando a los electrones para hacer circular una corriente. ¿Qué es lo que pasa? Si aquí hay poca resistencia, pues se necesitan pocos entes para empujar el voltaje. Como aquí hay una oposición muy grande porque tiende hacia el infinito, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se necesitan muchísimos más entes para empujar a los electrones para tratar de que pasen. Por eso aquí hay una caída de voltaje mayor. Entonces ya lo vimos ahorita. Casi todo el voltaje, prácticamente todo el voltaje, se va al circuito abierto. Entonces, por eso podemos decir que el voltaje que hay en la resistencia de 6 es el mismo que el voltaje de Thevenin. ¿Sí quedó claro? ¿No? ¿Más o menos? Más o menos. O sea, como que es un término, bueno, algo que nos tenemos como que memorizar. Que en esta situación pasa así, pero no siempre va a ser igual. No, no siempre pasa igual. ¿En qué sentido? No sé, en algún otro circuito no podría cambiar lo que acabamos de ver. O aplica siempre esto para todos los circuitos. Es que no sé qué parte
¿Qué parte dice que se aplica para todos los circuitos? Ah, lo de... Bueno, me confundí un poco. Es que todavía es algo que todavía no capto bien. Lo de ¿Qué es lo lo del que voltaje. sí? Ajá, Lo que acabo de explicar del voltaje, todavía no. ¿qué sí es una regla? Una regla es que en un circuito en serie el voltaje siempre va a ser diferente y va a haber más voltaje donde haya una resistencia más grande. Eso es una ley. ¿Qué es también lo que sí podemos decir que es una ley y que es algo que siempre se va a cumplir? Siempre que tenga una resistencia con un circuito abierto, todo el voltaje siempre se va a ir al circuito abierto. ¿Por qué? Porque ahí está la resistencia más grande. Ojo, siempre y cuando la resistencia esté en serie con el circuito abierto. Eso es una ley. Ok. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí de este ejercicio? A lo mejor es cuestión de que lo analicen. Ahora, ¿cuál es el último paso? El último paso es dibujar el circuito equivalente. ¿Cuál es el circuito equivalente? El circuito equivalente es una fuente de voltaje a la que voy a llamar voltaje de Thevenin, una resistencia a la que voy a llamar resistencia de Thevenin, y que esta fue de ¿cuánto quedamos? De 9, ¿verdad? Esta va a ser mi voltaje de Thevenin y que es igual a 8 volts. Y regreso a la resistencia de carga. Entonces aquí diría que mi paso 4 Digo, a lo mejor ahorita todavía no lo procesan del todo, pero ¿queda alguna duda de lo que yo les expliqué? Usted dice, maestra, o sea, se entiende, pero como que de repente, como al momento de hacerlo, pues sí confunde un poco, pero no, yo no tengo duda. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Sí, estoy igual que Adrián.
como que, o sea, entiendo lo que nos explica, pero igual sí falta como que analizarlo un poquito más, pero en sí se entiende. Sí, como A que ver. falta práctica y que te entren bien todos los conocimientos. Ajá, hay que reforzar muchos conceptos. Les digo, les ayuda mucho eso. De hecho, yo les recomiendo hacer como que una pequeña tablita en el que, por ejemplo, pongan el voltaje, ¿no? Cómo se comporta en serie, cómo se comporta en paralelo, la corriente, cómo se comporta en serie, cómo se comporta en paralelo. ¿Qué pasa si tengo una resistencia en paralelo con un corto? ¿Qué pasa si tengo una resistencia en serie con un corto? ¿Qué pasa si tengo una resistencia en paralelo con un circuito abierto? ¿Qué pasa si tengo una resistencia en paralelo con un cortocircuito? O sea, digo, con un circuito abierto. O sea, esos conceptos hay que traerlos muy bien, porque eso es la base de todo. A ver, entonces, vamos a ver. En este ejercicio, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? A ver, ¿alguna sugerencia? Pues primero quitamos, bueno, la resistencia L la pasamos por un cortocircuito. Digo, un circuito abierto. Ajá. Un circuito abierto. Oye, y luego, paso 1 ya. Paso 2. Calculamos la resistencia, no, la fuente de corriente la pasamos por un circuito abierto. Muy bien, entonces tendríamos algo así. Paso 3. Calcular la resistencia de Thevenin. Calcular la resistencia de Thevenin. ¿Qué es muy importante aquí? No perder de vista nuestros puntos de referencia. ¿Cuáles son nuestros puntos de referencia? Donde estaba conectado RL. No, RL no siempre tiene que estar en la orilla. No se acostumbren. En este caso ha coincidido. Pueden pasar dos cosas. Uno, que le marquen RL, pero que no necesariamente esté en la orilla. Y la otra, que ya en el circuito ya se los den sin RL. Ok. A partir de estos puntos, ¿cuál sería la resistencia equivalente? Sería la suma serie de la resistencia de 2 y 8, y la suma de esa sería en paralelo con la de 10, ¿no? Muy bien, exactamente. 8 y 2 están en serie y después a su vez estas dos están en paralelo con la de 10. Y si no me mal recuerdo, entonces el resultado tendrá que ser 5. Sí, maestra, es 5. Cuando tenemos dos resistencias en paralelo del mismo valor, la resistencia equivalente es la mitad. Si tenemos tres resistencias iguales en paralelo, la resistencia equivalente es una tercera parte. Y eso es una regla. Pero bueno, esos son truquitos que con el tiempo van aprendiendo. Ok, ya calculé la resistencia de Thevenin. ¿Qué paso sigue? Devolver las fuentes al circuito y olvidarse de la resistencia de Thevenin. Muy bien. Devolver las fuentes al circuito, olvidarnos de la resistencia y comenzar a calcular el voltaje de Thevenin. En este caso, ¿dónde creen ustedes que tendría que calcularlo o medirlo el voltaje?
¿En dónde lo calculo? Sería en la resistencia de 10, ¿no? Porque sería el mismo que en la circuito abierto. Muy bien. En el de 10, porque el circuito abierto está en paralelo con la resistencia de 10 y el voltaje en paralelo es el mismo. ¿Ok? A ver, ¿qué se les ocurre para calcular el voltaje que hay aquí, que hay en la de 10? Ok, lo que resuelven, denme un segundo. Ahorita
¿Listo? ¿Ya lo resolvieron? ¿O no? A ver, les voy a decir cuánto tendría que salir. Déjenme calcular. Son... Yo ya casi, maestra, pero todavía no acabo. que sería... Según yo, a mí me sale 5. Maestra, yo lo hice por nodos y me sale 5 en el voltaje 1, pero voltaje 1 es el que está entre la corriente de 5, la resistencia de 2 y la de 8. Ese me sale que es como el de 5 y el de la resistencia 10, que es la que nos importa, me sale como 25. No sé si esté mal. A ver, vamos a ver sus compañeros cómo van, cuánto les salió. Yo todavía lo sigo resolviendo. Todavía no acabo. Ok, les voy a decir lo que yo hice. Yo apliqué un divisor de corriente. El divisor de corriente me dice la corriente en la resistencia que tú quieras es igual a la corriente total por la resistencia total entre la resistencia que quieres.
No es cierto, está en los 18. Este es 3 puntos. Pero sí. 18 por 2, 36. Entre 21.8. Entre 18. Esto me dio... Quiero calcular otra vez. Sería 5 por 1.8. Entre 18.05. Esa es la corriente. Y luego el voltaje de Thevenin sería igual a la resistencia de 10 por la corriente de 0.5 y esto es igual a 5. Si les dio 5, no les dio 5. Digo, independientemente del método que hayan usado. Si les dio 5, no les dio 5. Sí, maestra, ya checándolo, sí. Sí, de 5. Ahora, ¿quién no le queda claro por qué pudo usar un divisor de voltaje? Sí, les he dicho muchas veces que para usar un divisor de corriente, sí, yo les he dicho muchas veces que para poder usar un divisor de corriente, necesito tener una fuente de corriente en paralelo con resistencias. ¿Todos ven por qué sí se puede aplicar? De mi parte sí, maestra. No sé, mis compañeros. De mi parte también. Ok, bueno, entonces sí ya todos les queda claro por qué sí se puede usar un divisor de voltaje, de corriente, y ya les dio 5, entonces pues ya no tendríamos ningún problema. Y podríamos dejar la clase ya aquí porque ya no alcanzaríamos a hacer otro ejercicio. ¿Ok? Sí, maestra, está bien. Bueno, chicos, que descansen y nos vemos hasta el jueves, ¿verdad? Digo, hasta el miércoles. Bueno, chicos, que tengan un excelente día y un excelente puente. Maestra, una duda. ¿El miércoles nos veríamos para laboratorio o para clase normal? No, nos vemos para clase normal. Les voy a decir por qué. Porque la semana, bueno, eso es algo que también tengo que hablar con ustedes, la siguiente semana, la semana que les toca presencial, yo creo que podríamos hacer, si ya van a andar allá, podemos hacer laboratorios en esa misma semana. O sea, los 2 días. La semana presencial iríamos el lunes y más aparte el miércoles al laboratorio. Ajá. Vale. ¿Qué les parece? Sí, a mí me gusta la idea. Ok, bueno, así le haríamos. Listo, chicos, bueno, pues nos vemos entonces el miércoles en clase virtual. Sale, maestra. Nos vemos. Gracias, maestra. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, maestra.